ver el artículo de Gerardo Esquivel, de la inestabilidad macroeconómica, el estancamiento estabilizador, el papel del diseño y la conducción de la política económica. Eh, entonces, parte señalando que México ha tomado decisiones de política económica que han reducido el margen de maniobra de los responsables de la toma de decisiones, ¿no? Y las tres decisiones de política económica a la cual se refiere es el Telecán, los objetivos de la inflación y las responsabilidades hacendarias. Aquí lo que quiero decir, bueno, mi comentario es el siguiente, ¿no? Es decir, no obstante que lo califican como un notable economista de Harvard, no sé qué universidad, y siempre ahí miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central, etcétera. La cuestión es de que esos márgenes de maniobra que se han perdido ha sido resultado de, bueno, sobre todo de la libre movilidad de capitales, que se instrumentó a partir del 89, donde la libre movilidad de capitales exige la estabilidad de la moneda, la estabilidad del tipo de cambio y la baja inflación. Y resulta que la economía mexicana no tiene condiciones de bajar la inflación y de estabilizar el tipo de cambio por sí sola. O sea, por sí mismo no tiene condiciones endógenas o productivas para ello. Entonces, para obtener la baja inflación y la estabilidad de la moneda, se ha procedido a altas tasas de interés eh, por parte del Banco de México, altas tasas de interés tanto para promover entrada de capitales y así tener reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio, como a su vez alta tasa de interés para frenar la demanda y frenar las presiones sobre precios derivadas de la demanda, ¿no? Entonces, esta cuestión de los objetivos de inflación, o sea, ¿qué es lo que persigue? Bajar la inflación es necesaria para quién o demandada por quién. Pues demandada justo por, perdón, aquí ya me estoy, demandada por el sector financiero, para que no se vaya, para que no especule. Y resulta que ligado a esto está la autonomía del Banco Central, que se empezó a operar en el 94, que le quitó el monopolio de la moneda al gobierno. Entonces el gobierno no puede financiarse con la moneda. Entonces está obligado a trabajar con austeridad fiscal, que fue lo que ha venido operando en el país. Y luego, bueno, justo para institucionalizar esto, es o sea, asegurar, así como ya se había logrado los objetivos de la política monetaria, quitarle al gobierno el control de la moneda y poner como único objetivo del Banco Central la estabilidad del poder de compra de la moneda, pues habría que hacer lo mismo con la política fiscal. O sea, al momento en el cual le quitan al gobierno el control de la moneda, no puede financiarse con ella, está obligado a trabajar con austeridad fiscal. Y si cae en déficit, cae en deuda. Entonces, también para institucionalizar esto, se instrumenta esta Ley Federal de Responsabilidades Hacendarias que empieza a operar en el 2006. Y luego la cuestión del libre comercio con el Telecán, hay que tomar en cuenta que México ya se había abierto en el 86 cuando ingresó al GATT. Eso iba encaminado a que pues, también a promover la entrada de productos del exterior, importaciones, que conjuntamente con la estabilidad de tipo de cambio contribuir a bajar la inflación, ¿no? Entonces, la cuestión del Tratado de Libre Comercio, el libre comercio es también más respuesta a las presiones de las empresas transnacionales, que son las que quieren libre comercio. ¿Para qué? Pues para incrementar sus mercados y también para abastecerse de insumos o trasladar procesos productivos aprovechando las ventajas de localización, las ventajas competitivas que los diferentes países ofrecen para abatar costos y así impulsar su dinámica de acumulación, ¿no? Pero, repito, si se pierde manejo sobre la política económica, ¿por qué? Porque el gobierno ha apostado a promover mal la entrada de capitales,
financieros, o sea, a través, repito, de crear condiciones de estabilidad y rentabilidad a dicho capital. Y de ahí, repito, la estabilidad del tipo de cambio, las altas tasas de interés y la austeridad fiscal, encaminada a que justo también a contraer demanda para disminuir las presiones inflacionarias, a disminuir demanda para evitar presiones inflacionarias y presiones sobre el sector externo que pudiesen desestabilizar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, después señala que una vez que la economía ha alcanzado una relativa estabilidad macroeconómica, dice, ahora debería tratar de tener un cierto margen para poder influir sobre la amplitud y duración de los choques económicos que se enfrentan, ¿no? Y aquí de nuevo es no entender, carajo, ¿no? Cómo se mueve la economía, ¿no? ¿Por qué si él, ahora que está en el Banco Central, ¿no? ¿Por qué fregado no baja la tasa de interés a cero, ¿no? O al 0.1 o al 0.5 como la tiene Chile, ¿no? Pues no la bajan, ¿no? A pesar de esa relativa estabilidad, porque si bajan la tasa de interés, deja entrar el capital se va y te desestabiliza el tipo de cambio, ¿no? Y en un contexto de evaluación, menos el capital viene, más se va, y cómo vas a financiar el debes de cuenta corriente, y afectaría, repito, las condiciones de estabilidad y rentabilidad que quiere el capital financiero, ¿no? Entonces, la bronca es esa, ¿no? Es decir, esa misma estabilidad, entre comillas, se ha logrado, ¿no? Justo con la austeridad fiscal, se ha logrado justo con altas tasas de interés, justo, ¿por qué? Porque la política económica no responde a los objetivos de crecimiento y empleo, se ha subordinado a las condiciones de estabilidad monetaria cambiaria que exige el capital financiero. Entonces, de ahí, repito, que no pueden flexibilizar la política económica para encarar el choque externo. Hoy en día, repito, todos los países están trabajando con gasto público deficitario y el gobierno insiste en equilibrar sus finanzas públicas. Todo el mundo, un montón de países están trabajando con tasa de interés cercana a cero, o negativa en el caso de Alemania y Japón. Entonces, y aquí se sigue con la austeridad fiscal. ¿Por qué? Porque es lo que permite que el capital venga y no se vaya, y aún así se está yendo, ¿no? Entonces, menos van a bajar la tasa de interés, justo porque temen de que el capital se vaya y no logren entrar a capitales para financiar el debe de cuenta corriente y tener acción. Bueno, ahí señala cómo del 50 al 81 el PIB per cápita creció 3% promedio anual, a diferencia del periodo 81 al 2008, donde el ingreso per cápita pasó a crecer al 0.5% promedio anual. Es decir, cómo las políticas estas de más mercado, menos Estado, políticas de austeridad fiscal, apertura comercial, ¿no? Alta tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio, pues nos ha llevado a menor crecimiento y por lo tanto menos crecimiento del ingreso per cápita. Y luego ahí él entra en polémica ahí con varios economistas, donde dice, hay quienes sugieren que el pasado fue mejor, que deberíamos retomar las políticas del pasado para poder crecer. Y de hecho, o sea, yo en mi artículo que les comenté el martes pasado, yo señalo que del lado el desarrollo tecnológico. Y eso llevó a que el crecimiento económico fuera acompañado de crecimiento de importaciones de bienes de capital y bienes intermedios asociados a las importaciones de bienes de capital. Y esos bienes de comercio exterior se trajeron mayor endeudamiento y que nos llevaron a la crisis de deuda del 82, ¿no? Entonces, sí, o sea, fue un crecimiento desequilibrado que nos llevó a endeudamiento y de ahí la crisis. Entonces, el gobierno señala, dice, hay que aprender algunas lecciones de esa etapa de desarrollo económico, pero no hay que idealizar. Es decir, yo jamás he idealizado, ¿no? Es decir, yo siempre he señalado las contradicciones mismas del sistema,
lógico, él no se refiere a mí, ¿no? Repito, se refiere a otro que va a citar más adelante, ¿no? Este, que, que el Estado, como rector de la actividad económica, impulsó las condiciones de crecimiento, sí, ¿no? Pero no confirmó condiciones de crecimiento sostenido más allá, repito, del 81. Y aparte, un crecimiento con altas desigualdades propias del mismo sistema capitalista. Las mismas políticas de industrialización estadas no fueron condicionadas a incrementar productividad, a incrementar exportaciones, y de ahí los déficits de comercio exterior crecientes. O sea, no se instrumentó una política para impulsar la producción interna de bienes de capital, desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Luego dice, hay quienes dicen que ninguna política es rescatable de ese periodo, o sea, se refiere a Gil Díaz, que fue ministro de Hacienda con Fox, ¿no? Y también fue alto funcionario del Banco de México. Y ahí vi una cita de Gil Díaz que dice, ya probamos esas políticas y ya sabemos a dónde nos llevan, ¿no? La cuestión es, de nuevo, ¿no? Pues esas políticas, repito, nos llevaron a mayor crecimiento que las políticas actuales, carajo, ¿no? Que si México cayó en deuda de comercio exterior y mayor endeudamiento, repito, fue por las mismas fallas de la política de industrialización, por la vía política también cambiaria, que estuvo fija el tipo de cambio del 54 al 76, que apreció la moneda y estimulaba más el crecimiento de importaciones de bienes de capital y por lo tanto lo cual atentaba sobre su producción nacional. Pero bueno, entonces dice, las califican como políticas populistas, la indisciplina fiscal y monetaria, dice aumento de deuda y excesiva intervención del Estado en la economía, ¿no? Sí, o sea, son aquellos que siempre defienden, igual como Gil Díaz, el más mercado y menos Estado. Hizo una excesiva intervención del Estado en la economía, ¿no? Sí, pero resulta que esa intervención fue crucial para impulsar el proceso de industrialización, para impulsar la regulación del sistema bancario en favor de lo productivo, donde la banca estaba regulada, había cajones crediticios en favor de la producción agrícola e industrial, o bajas tasas de interés. Y repito, bueno, que no tuvo visión más allá de largo plazo en el sentido de impulsar la producción interna de bienes de capital, bueno, efectivamente, ¿no? Pero bueno. Y luego está la cuestión esta, ¿no? De que siempre toda intervención del Estado en la economía la califican de populista, ¿no? Pues lógico, los gobiernos surgen para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Y entonces ellos quieren estados subordinados al gran capital, o sea, que gobiernen para las élites, tal como ha venido aconteciendo de los 80 a la fecha, que se han subordinado los intereses del sector financiero, ¿no? Y luego te hablan de disciplina fiscal, ¿no? Entonces, que la disciplina fiscal es el equilibrio fiscal en favor de quién? O sea, aquel que pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, ¿no? Que es justo lo que ha venido pasando de los 80 a la fecha, ¿no? Porque ha venido trabajando con la austeridad fiscal desde el 83, donde el gobierno dejó de invertir en infraestructura, dejó de invertir en los sectores estratégicos, también después disminuyó los gastos en educación, en salud, y le amplió la frontera de influencia al gran capital nacional e internacional. Entonces, estos términos de indisciplina, por favor, carajo, entonces que hay que disciplinarse en favor del gran capital, en favor del sector financiero. Pero bueno, dice, no consideran que los problemas de déficit fiscal y endeudamiento empezaron apenas en los 70. Ahí se equivoca Gerardo Esquivel, ¿no? El endeudamiento empezó desde el desarrollo estabilizador, con Ortiz Mena a fines de los 60. Y los gobiernos anteriores, muchos trabajaban con déficit fiscal, financiándose con su moneda, con el peso, ¿no? O sea, no tenían que emitir deuda, se financiaban el rito. ¿Y en favor de qué? Del desarrollo de la infraestructura, en favor de la inversión en sectores estratégicos y prioritarios que conllevaron condiciones de crecimiento. Ya dijimos cómo del 39 al 57, la economía mexicana creció del 6.2% promedio anual y la inflación fue 7%. Y después, a partir del desarrollo estabilizador, la inflación pasó a 3%. ¿Por qué? Porque habían madurado las inversiones que se realizaron anteriormente. Habían madurado con mayor productividad y ahí menor crecimiento de la inflación, ¿no?
Y luego dice, bueno, las dos visiones son extremas y no correctas, ¿no? O sea, ahí también yo cuestiono, ¿no? Pero bueno. Dice, sería deseable regresar a una etapa de estabilidad con crecimiento, ¿m? Pero, dice, las condiciones económicas de México y el mundo son distintas. Aquí la cuestión es la siguiente, ¿no? Dice, porque si nosotros vamos a los países del sudeste de Asia, se han combinado las condiciones de estabilidad con crecimiento, ¿no? Igual Estados Unidos y muchos países europeos. ¿No? ¿Por qué? Porque impulsaron condiciones endógenas de comunicación y crecimiento, incremento de la productividad, y él dice, las condiciones hoy económicas de México y del mundo son distintas. Pues sí, las condiciones de México, en el sentido de hoy día tenemos menos industria, carajo, ¿no? Con la política de apertura comercial, con la política de austeridad fiscal, que ha venido predomando de los 80 a la fecha. Pero que se pueden retomar estas etapas de estabilidad con crecimiento, se pueden retomar, si no las retomamos, repito, vamos cada vez más al atraso, ¿no? Eh, y yo vengo planteando que hay que aprovechar la crisis actual justo para replantear toda la política económica y no seguir con más de lo mismo, como lo que lo están haciendo. Políticas de austeridad y alta tasa de interés que siguen atentando sobre la esfera productiva, donde el gobierno no está rescatando a las empresas que están teniendo problemas financieros por la crisis. Entonces, más deterioro en capacidad productiva va a haber, mayores problemas de insolvencia y bueno. Entonces ahí habla después que la decisión del ingreso de México al GATT en el 86 tenía como objetivo disminuir la ineficiencia y la baja productividad y por otro lado incrementar exportaciones manufactureras. Sí, o sea, siempre se nos venden las políticas económicas neoliberales de apertura comercial, que estas van a generar condiciones de competencia, que esto va a estimular la inversión, que va a incrementar la productividad y la competitividad para crecer hacia afuera. Sí, pero resulta que en estas políticas de apertura comercial terminamos siendo perdedores. Y luego también, o sea, ¿cómo se te ocurre abrir la economía en el 86 en un contexto de década perdida, donde no había ni inversión pública ni privada? Y en ese periodo no afectó tanto la apertura porque se estaba experimentando la política devaluatoria. Pero una vez que entra a operar las políticas del pacto en diciembre del 87 y se ancla el peso al dólar, se dejó de lado la política devaluatoria y lógico, este abaratamiento del dólar y esa apertura pues, rápidamente repercutió en déficit de comercio exterior y el rompimiento de cadenas productivas, un contexto que nos lleva a la desindustrialización y aumento de desempleo en el país. Entonces ahí señala cómo del 85 al 93 el producto cubierto por permisos de importación pues pasó del 92.2 al 16.5, es decir, cómo, repito, se dejó de lado con el ingreso al GATT, la política proteccionista, donde estaban protegidos el 92.2% de los productos y el 93 entró entre el 16.5. Y luego se entra al Tratado de Libre Comercio en el 94, donde también se bajan los aranceles tremendamente, se exenta al mayor número de productos de aranceles y dónde están las consecuencias, ¿no? Ahí señala, ¿no? Como el arancel promedio disminuyó de 23.5 a 12.5 y el arancel máximo de 100 a 25. O sea, ¿cómo se te ocurre abrir la economía y bajar los aranceles en un contexto donde tienen niveles de productividad y competitividad para enfrentar esta situación, ¿no? Y de hecho, ahí mismo se pregunta, dice, ¿cómo fue posible que México, que hubiera ajustado en forma relativamente suave a una decisión de política tan importante? Pues resulta que México no tuvo un ajuste en forma relativamente suave, como él dice, y él dice que fue porque México y Estados Unidos son socios comerciales. En el 93, antes del tratado, el 75% del comercio ya se realizaba entre México y Estados Unidos. Dice que tiene que ver con el proceso previo de apertura comercial, como a partir del 85 y hasta antes de ponerse en marcha el Telecán, dice la estructura productiva de México ya había sufrido un ajuste considerable. En absoluto, no ha habido ningún ajuste considerable de la estructura productiva. Repito, porque veamos los datos, ahí están los datos, ¿no? No hubo crecimiento de la inversión pública ni privada en los 80s, ¿no? Y luego, cuando entra este vato de Salinas de Gortari, el tipo de cambio estaba apreciadísimo, ¿no? La política del pacto empieza en diciembre del 87,
se ancla el peso al dólar, se abarata el dólar, pierde México más competitividad y el déficit de comercio exterior se disparó tremendamente, ¿no? Entonces, esta aseveración que hace Esquivel está totalmente equivocado. Dice, ya se había preparado la estructura productiva en absoluto, ¿no? En absoluto. Repito, y no por nada se disparó tremendamente el déficit de comercio exterior y caímos en la crisis de diciembre del 94, ¿no? Justo en el año en el cual empezó el Tratado de Libre Comercio, un déficit de cuenta corriente del 8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Dice, ya se habían ajustado muchas empresas a las nuevas condiciones de competencia internacional. En absoluto, carajo, ¿no? Y repito, ya está ese economista en el jet set, ¿no? Desde hace rato, carajo. Pero bueno, así es este país. Dice, más del 70% del comercio en México y Estados Unidos era industrial. Sí, justo ¿por qué? Porque pues, somos socios comerciales, las empresas transnacionales son norteamericanas, aprovechan la baratura de mano de obra, la ventaja de localización, se establecen aquí y son las que comandan las exportaciones hacia tal mercado. Dice, ya existía tendencia de integración de las dos economías, ¿no? Sí, pero comandado, repito, por las empresas transnacionales. Dice, el comercio entre ambos países se ha cuadruplicado en menos de 14 años, ¿sí? Pero eso no se ha traducido en mayor desarrollo industrial, cosa que él nos señala, ¿no? No se ha traducido en mayor desarrollo económico, no se ha traducido en mayor empleo y en mayores salarios. Dice, México pasó de un déficit comercial a un superávit, ¿sí? Sí, pero resulta que tenemos un déficit comercial con China, con Asia, con Europa. ¿Por qué? Porque las empresas nacionales triangulan, compran insumos provenientes de Asia por la baratura, aprovechan la baratura de mano de obra, la ventaja de localización y exportan a Estados Unidos, entonces hay que tener un superávit con Estados Unidos. Sí, pero ese superávit no se ha traducido, repito, en mayor desarrollo manufacturero, ni mayor desarrollo económico, ni mayor empleo, ni mayor bienestar para el país. Y luego habla de los objetivos de inflación del Banco de México con tipo de cambio semiflotante. Sí, pero hace todo lo posible el Banco de México para que no haya flotación alguna. De ahí las altas tasas de interés que establece para que el capital venga y no se vaya. Y al venir el capital, pues lógico, te contribuye a la estabilidad del tipo de cambio, a la precisión de la moneda. Dice, el Banco de México se ha concentrado en la estabilidad de precios y no le ha otorgado un peso importante a la estabilización de la actividad económica en sus decisiones de política. Sí, ellos han dicho es que el único objetivo que tiene el Banco Central es bajar la inflación, la estabilidad del poder de comprar la moneda, y que si quieren que se incorpore el objetivo de crecimiento, hay que modificar la Constitución. Sí, repito, hay ya una iniciativa que ellos mismos se han encargado de frenarla, carajo, ¿no? ¿Por qué? Porque para compatibilizar el crecimiento con baja inflación, pues tienes que trabajar con tasas de interés bajas, ¿no? Para conjuntamente con el gasto público estimular la inversión y así incrementar la productividad, incrementar la capacidad productiva y bajar la inflación en condiciones de crecimiento, ¿no? Pero no, ellos temen de que al bajar la tasa de interés, el capital se va a ir y te vas a estabilizar el tipo de cambio y te va a generar inflación. Pero no, crear condiciones de rentabilidad para que el capital invierta en la esfera productiva y en la esfera financiera y así poder compatibilizar crecimiento con estabilidad. Y luego dice, no, es que el comportamiento es consistente con un mandato constitucional. Pues sí, igual que la Ley Federal de Responsabilidades Hacendarias, es un mandato legal. Pues sí, decíamos, o sea, cómo se ha instituido, legalizado la política neoliberal, ¿no? En favor del gran capital financiero internacional. Se le quita el control de la moneda para que el gobierno no se financie con la moneda y así disminuir su tamaño y participación en la actividad económica. Y que por ley, repito, se someten políticas económicas en favor de lo financiero, que es el que quiere la estabilidad de la moneda. ¿Quién se favorece de la estabilidad de la moneda? Pues el control de la moneda, que es el capital financiero, ¿no? Porque ha perdido el sector productivo, se ha perdido los productores de granos básicos en el sector agrícola, ha perdido los trabajadores que están desempleados o están con bajos salarios. Por favor, no. Dice, se establece ahí la creación de ciertos fondos de estabilización asociados con los aumentos inesperados de los precios internacionales del petróleo. Sí, se crearon esos fondos de estabilización, que si el precio va más allá de lo presupuestado, el precio del petróleo, pues eso se ahorra para que actúen en forma
cuando caiga de nuevo el precio internacional del petróleo, pues utilizar esos fondos para equilibrar las finanzas públicas. Dice, se establecen criterios específicos para hacer uso de estos fondos en caso de que los ingresos previstos no se alcancen, ya sea por disminución del precio del petróleo o una reducción de la captación tributaria. Dice, el primer criterio tiene carácter procíclico, ¿no? Dice, es decir, el aumento del ingreso puede dar lugar al aumento del gasto. Y la caída de la recaudación, pues lleva a reducir el gasto. Y en esas situaciones hemos estado, ¿no? Y ahora, con la caída del precio del petróleo, la caída de las exportaciones, por lógico te afecta las finanzas públicas, y entonces el gobierno reacciona con contracción del gasto para equilibrar su gasto, sus menores ingresos, ¿no? Entonces, pues lógico, se profundiza la contracción de la actividad económica, evidenciando que no tenemos política contracíclica alguna, ¿no? Lo señala como en el 94 se entra al tratado. Dice, México tuvo un cambio estructural como resultado de la mayor integración. Se sincronizaron los ciclos industriales de México y Estados Unidos. Pues sí, pero ese cambio estructural nos ha dejado tener menos industria, ¿no? Repito, que quien ha ganado han sido las empresas transnacionales y no las empresas nacionales. Dice, la conducción de la política monetaria, dice, las decisiones de política se han vuelto relativamente predecibles, ya que dependiendo de las circunstancias, el Banco Central reacciona modificando al alza su principal instrumento, pues, que es la tasa de interés. Pues sí, como la tasa de interés nacional guarda un diferencial con la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues justo para que ofrecer condiciones de rentabilidad para que el capital venga, ¿no? Y así México cuenta con mayores temas internacionales para establecer el tipo de cambio. Entonces, como la política monetaria responde a los intereses de la estabilidad de la moneda, la estabilidad del tipo de cambio en favor de lo financiero. Y no tenemos una política monetaria en favor de lo productivo, en favor de la generación de empleo. O sea, que tenemos una política monetaria que acompañe a la política fiscal que esté financiando el gasto público para impulsar las condiciones de crecimiento a baja tasa de interés. Sí, lo que les platicaba, ¿no? Del evento del lunes, del Parlamento abierto, donde yo me pronuncié porque la tasa de interés debe ser cero o cercana a cero en México, y luego el economista ahí del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dijo, pues que no, que el Banco de México está actuando muy bien, porque si baja la tasa de interés, el capital se va a ir, ¿no? Y eso va a devaluar la moneda, y que la moneda, el tipo la moneda mexicana es la segunda moneda más cotizada en los mercados de divisas internacionales, justo por su estabilidad. Pues sí, entonces, ¿a quién responde, carajo? Pues es el sector financiero, que son los que cotizan en el mercado de divisas internacionales. Pero esa alta tasa de interés y esa estabilidad de tipo de cambio, repito, atenta sobre el crecimiento económico, aunado a la política de austeridad fiscal que se subordina a tal objetivo, ¿no? ¿Sí? Dice, cuando la inflación sube, aumenta la tasa de interés y, dice, y disminuye cuando la inflación baja. Pues no disminuye lo suficiente, carajo, ¿no? Justo manteniendo ese diferencial de tasa de interés, repito, para que el capital venga y no se vaya. Y luego hace referencia a cómo la Reserva Federal de Estados Unidos dice tiene un mandato dual de baja inflación y alto desempleo, cercano al pleno empleo. Y repito, aquí existe oposición por parte de ellos mismos de avanzar en esa dirección. Dice, en México solamente disminuye la inflación, o sea, el único objetivo es disminuir la inflación, y la política fiscal se subordina a dicho objetivo. O sea, no tenemos ni política monetaria ni política fiscal para el crecimiento, porque el crecimiento te requiere baja tasa de interés y te requiere gasto público deficitario, ¿no? Cosa que no hemos tenido desde los 80. Digo, porque el déficit financiero, el déficit fiscal que hubo en los 80, del 82 en adelante, en los 80, fue el resultado del costo del servicio de la deuda. Pero el gobierno trabajó con superávit primario a partir del 83, o sea, gastaba menos de lo que recaudaba, dejando de lado el pago del servicio de la deuda. Y luego dice, el gobierno tiene que reducir el gasto para alcanzar el equilibrio y profundiza la tendencia recesiva. Pues sí, o sea, es justo en eso hemos caído, ¿no? Dice, la política económica ha ayudado a disminuir la vulnerabilidad
y la inestabilidad macroeconómica. Dice, pero el crecimiento económico ha estado muy por debajo de la necesidad de la población. Pero aquí también yo cuestiono, que fue lo que también dije el lunes ahí en esa intervención, porque ellos dicen, ha ayudado a disminuir la vulnerabilidad y la inestabilidad macroeconómica. Por favor, ¿no? ¿De qué estabilidad macroeconómica me estás hablando, ¿no? Porque la vida, o sea, ni se alcanza el equilibrio fiscal, ¿no? Con estas políticas de disminución del gasto público. ¿Por qué? Porque al disminuir el gasto público, disminuye demanda, disminuye la actividad económica, al disminuir el ingreso de las empresas e individuos, el gobierno termina recaudando menos y sigue las presiones sobre las finanzas públicas y sigue aumentando la deuda pública. Y luego también, esta política de alta tasa de interés y de austeridad fiscal atenta sobre la esfera productiva, disminuye tu competitividad, aunado a la estabilidad del tipo de cambio, y por lo tanto te lleva a mantener las presiones de déficit del comercio exterior. Entonces, y ese déficit de comercio exterior de cuenta corriente es financiado con entrada de capitales, ¿no? Y lo cual nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad. El capital deja de venir y entonces pues, te devalúa la moneda y no te equilibra las variables macroeconómicas, que es justo lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Entonces, eso que la política económica ha ayudado a disminuir la vulnerabilidad de la estabilidad, en absoluto, carajo, ¿no? Es decir, la estabilidad macroeconómica y las condiciones de estabilidad se logran a través del desarrollo de fuerzas productivas, ¿no? Y no a través de estar equilibrando las finanzas públicas, porque el equilibrio de las finanzas públicas te atenta sobre el crecimiento productivo, te atenta sobre los problemas productivos que están detrás del déficit de comercio exterior. ¿Estamos bien o muy rápido? ¿O está claro? ¿O está quedando claro? Está quedando claro, pregunto. Todo bien, profe. Todo bien. Todo bien, profe. Bueno. Dice, los responsables de conducir la política económica disponen de un margen de maniobra limitado para influir sobre la economía por las acciones de política económica adoptadas en el pasado. Sí, o sea, las decisiones de apertura comercial, las decisiones de libre movilidad de capitales, pues nos llevaron aquí, pues, a dejar de hacer política económica en favor del crecimiento, carajo, ¿no? Dice, esto determina fuerte integración económica con Estados Unidos, restricciones monetarias y fiscales establecidas en el régimen legal. Dice, la política económica depende de factores exógenos de la economía de Estados Unidos y tiene un carácter procíclico en política fiscal, lo que puede exacerbar los efectos negativos de choque exógenos mediante las decisiones de política monetaria. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos pasado a depender de factores exógenos? Es decir, ¿cómo la economía nacional no tiene condiciones endógenas de acumulación y crecimiento? ¿Por qué? Pues por la política económica que ha venido predominando. Esta política de austeridad fiscal, de sustentar la contracción del gasto público y la inversión pública, tiene atentados a la esfera productiva. Y esta disminución de la esfera productiva, repito, se traduce en mayores importaciones, en mayores presiones negativas sobre el sector externo, mayores déficits de comercio exterior que nos llevan a qué? A depender más de la entrada de capitales. Entonces, de ahí que al depender de estos factores exógenos de entrada de capitales, de las exportaciones, de las remesas, tienes que establecer una política económica en favor de ello. Entonces hay que establecer una alta tasa de interés y una austeridad fiscal, políticas de privatización y desagresión para que el capital venga, ¿no? Para financiar ese déficit de comercio exterior, ese déficit de cuenta corriente. Entonces, ¿cómo hemos caído en un círculo vicioso? Porque al estar caminada la política monetaria y fiscal a promover entrada de capitales, y la misma política cambiada a promover entrada de capitales, pues lógico, trabajas con alta tasa de interés que te atenta sobre la esfera productiva, te encarece la inversión, te frena la inversión y te frena el crecimiento de la productividad de la producción. Y luego también estás obligado a trabajar con la austeridad fiscal para evitar presiones inflacionarias, presiones sobre el tipo de cambio para que el capital financiero venga y no se vaya. Y esa política de austeridad fiscal te contrae demanda que te lleva a la contracción de la inversión pública y privada, y en consecuencia sigues deteriorando la esfera productiva y siguen las presiones negativas sobre el sector externo. Aunado a que tienes que trabajar con estabilidad del tipo de cambio
para favorecer la rentabilidad del sector financiero, para que venga y no se vaya. Y ese estabilidad de tipo de cambio te lleva a perder competitividad y más presiones negativas pasan a tener el sector externo. Entonces aumenta el déficit de comerciales, de cuenta corriente y más requerimientos de entrada de capitales necesitas, ¿no? Entonces sigues con alta tasa de interés, autoridad fiscal, estabilidad cambiaria, extracción de la economía, todo para promover entrada de capitales, ¿no? Entonces vemos que hay un círculo vicioso, donde efectivamente no tenemos ni condiciones productivas para sortear los embates externos, ni tienes manejo soberano de la política económica para sortear los choques externos. O sea, ¿qué está pasando hoy en día? Hay fuerte caída de exportaciones, hay fuerte caída de entrada de capitales, está habiendo salida de capitales, y resulta que no puedes bajar la tasa de interés para impulsar el crecimiento, porque la baja tasa de interés te va a provocar más salida de capitales y menor entrada de capitales. No puedes incrementar el gasto público para dinamizar el mercado interno y así contrarrestar la caída de exportaciones. Ah, ¿por qué? Porque si trabajas con gasto público deficitario, te dice la teoría convencional que va a generar presiones inflacionarias, va a generar mayores presiones sobre importaciones, mayor deuda de comercio exterior que va a llevar a la devaluación. Entonces, más el capital se va a salir y menos va a entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos caído en ese círculo vicioso, ¿no? El cual, ¿no? Épale, ¿y aquí qué pasó? Esto ya fue la última. ¿Comentarios, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Al principio del artículo, cuando se habla de que al principio de que hay políticas que se consideran populistas, hay indisciplina fiscal y monetaria y pues lo del endeudamiento desenfrenado, a mí no me queda claro lo que es la indisciplina fiscal. Déficit fiscal. Ah, ok, ok. Y perdón, La tengo la otra disciplina, pregunta. el equilibrio de las finanzas públicas. Entonces él dice que hubo indisciplina. Ahora, en el periodo de Echeverría, pues sí, se incrementó el gasto público deficitario y también en el periodo de López Portillo, se incrementó el gasto público deficitario. Y entonces dice, no, es que el déficit fiscal llevó a déficit de comercio exterior y llevó a mayor endeudamiento. Entonces, de ahí que te dicen el déficit fiscal es malo, ¿no? Eh, y luego también en los 80 hubo déficit fiscal, pero el déficit fiscal en los 80 no fue porque el gobierno haya gastado más. El déficit fiscal en los 80 fue porque la alta tasa de interés y la devaluación te incrementaron el costo de servicio de la deuda pública interna y externa. Pero, repito, a partir del 83 el gobierno trabajó con superávit primario, o sea, ha gastado menos de lo que recaudaba, excluyendo el pago de servicio de la deuda. Y luego vino, estoy hablando de los 80, ¿no? Ahora, en los 70, Echeverría, repito, incrementó el gasto, incrementó salarios, justo para reactivar la economía, porque el sector privado dejó de invertir, porque como Echeverría estaba expropiando empresas, ¿no? Creando nuevas empresas públicas, y luego también expropió varios latifundios en Sonora, Sinaloa, el sector privado dejó de invertir, o sea, no acompañó a la política de incremento del gasto de Echeverría. Y eso se tradujo, ese gasto deficitario, en presiones inflacionarias y presiones sobre importaciones, que lo llevó a incrementar la deuda externa para financiar el déficit del sector externo. Y luego con López Portillo, pues vino un petrolero que incrementó los ingresos públicos, las exportaciones, y eso le permitió de nuevo al gobierno endeudarse. ¿Por qué? Porque tenías capacidad de pago por el alza del precio internacional del petróleo y por las exportaciones. Entonces también empezó a gastar más, ¿no? Cayó en déficit fiscal y, lógico, también incrementó la deuda externa. Las importaciones finalmente crecieron más que las importaciones crecieron más que las exportaciones, no obstante que hubo un boom petrolero.
Y entonces de ahí que la teoría te dice, convencional, dice, pues que el déficit generó inflación, generó déficit de comercio exterior, y de ahí la crisis de deuda en la cual caímos en el 82. Y entonces dice, no, pues hay que disciplinar las finanzas. Entonces, de ahí que se pasa, repito, a partir del 83 a trabajar el déficit fiscal por el costo del servicio de la deuda pública, ¿no? Decíamos. La cuestión es que el déficit en sí no es malo, ¿no? Ni la deuda. Todo depende a dónde canalices el gasto público deficitario. O sea, si tú vas a trabajar con gasto público deficitario que te va a llevar a emitir deuda, pues tú tienes que impulsar una dinámica económica que te asegure ingresos futuros para disminuir el déficit y pagar la deuda. Y la bronca fue de que no fue en esa dirección el gasto público deficitario. Y de ahí que caímos en sobreendeudamiento y insolvencia que llevó a la crisis de deuda en el 82. Y todo también, ¿no? De que, de hecho, México, a partir de la crisis de la devaluación del 76, ya el Fondo Monetario Internacional había presionado a México para que se fuera abriendo, que llevó a que el boom petrolero que se dio el 78, el 81, se tradujese también en gran crecimiento de importaciones, que las importaciones crecieron más que las exportaciones petroleras. ¿Por qué? Porque ya se había ido abriendo la economía. Entonces ahí era para que tú hubieras regulado el sector externo para que el gasto público deficitario tuviera un impacto o multiplicador interno, ¿no? Que no te aumentara el déficit de comercio exterior y no te aumentara la deuda externa. Entonces de ahí que te hablan ellos de déficit o finanzas irresponsables o desequilibradas, ¿no? Como causantes de la crisis. Y resulta que hemos trabajado con equilibrio fiscal por décadas y ¿dónde está la economía? ¿No? Menos Estado, más mercado, menos esfera productiva, menor crecimiento, mayor desempleo, menores salarios, ¿no? ¿Alguien más? Yo, profesor. Sí. Quería preguntar qué tan graves o qué tan buenas han sido las políticas populistas en México. O sea, ajá, como desde, se puede decir un poquito antes de que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio a lo mejor y hasta la fecha. No Mira, sé si... Ujú. mira, es que ese término de populista, el acuñó entre otros Dorbush, ¿no? Neoliberal, que fue maestro de Pedro Aspe, después fue asesor de Pedro Aspe cuando estuvo secretario de Hacienda, vino aquí a México, venía cuando el periodo de salidas de Gortari, sus libros de texto leídos en todo el mundo, etc. Y entonces califican políticas populistas en México, América Latina, en el sentido de que los gobiernos trabajan con gasto deficitario en la perspectiva de favorecer el empleo, de favorecer la distribución del ingreso, incrementar salarios. En el periodo Echeverría, ¿no? Echeverría, repito, incrementó el gasto público, incrementó el sector público, ¿no? Creó, o sea, expropió empresas, creó nuevas empresas públicas. Entonces eso llevó a incrementar la participación del Estado en la actividad económica. ¿Y cuál es la contraparte? Disminución de la participación del sector privado en la economía, ¿no? Esto es lógico. Si los economistas neoliberales pues, se oponen a eso. Dicen, es un gobierno populista, ¿no? Que está incrementando su participación, está mermando, está originando el crowding out, el efecto de exclusión del sector privado en la economía, ¿no? Y eso termina en crisis, etcétera, ¿no? Y Echeverría incrementó salarios por arriba de la inflación, y que ha sido el periodo histórico donde los trabajadores han vivido mejor, ¿no? La participación de las remuneraciones en el valor agregado llegaron a ser 41%, ¿no? Actualmente están en 23%, algo así, ¿no? Entonces, repito, es un término ideológico, ¿no? Esta cuestión de políticas populistas.
Oye, entonces, ¿qué? No. Hay que tener políticas en favor del sector financiero, como ha venido aconteciendo en las últimas décadas, ¿no? De equilibrio fiscal. Ya que el déficit fiscal es malo, fue lo que la crítica que hice el lunes, ¿no? El gobierno y los gobiernos que hemos tenido parte de la concepción de que el déficit fiscal es malo, que la deuda es mala y que hay que trabajar con equilibrio fiscal, ¿no? ¿Y a dónde nos ha llevado ese equilibrio fiscal? A tener que disminuir la inversión en Pemex, en la CFE, en infraestructura. ¿Y qué ha pasado? Pues la privatización de la infraestructura, la privatización de sectores estratégicos donde tú tienes que pagar para viajar de una ciudad a otra, por usar el segundo piso, y resulta que hasta los 70s no tenías que pagar para utilizar las carreteras en este país, ¿no? Y luego también se ha traducido en una privatización creciente del sector salud, del sector de educación, o sea, como las mismas universidades públicas se han visto incapacitadas de seguir creciendo para absorber la demanda universitaria, y que los estudiantes han tenido que ir a universidades patito, o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Pues las mismas políticas, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con respecto al sector salud, la ciencia y la tecnología? O sea, cómo el presupuesto se está mermando, o sea, esas políticas de austeridad se están mermando la atención en todos los sectores de la economía, ¿no? Y todo porque, no, si trabajas con déficit es populista, no, no. O sea, los gobiernos surgieron para satisfacer los propósitos nacionales de crecimiento y empleo y bienestar, ¿no? Y pues resulta que eso cambió, ¿no? Pasaban a priorizar, ¿qué? Objetivos de inflación, de baja inflación, objetivos de finanzas sanas, así entre comillas, ¿no? Equilibradas, ¿no? Como si eso fuera bueno para la economía, carajo, ¿no? ¿Y dónde está la economía? ¿Dónde está la economía? ¿Dónde estamos? Tenemos menos industria, menos esfera productiva, menos empleo formal, menores salarios, mayor desigualdad de ingreso, ¿no? Sí, está bien. Gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Leyeron o no leyeron, jóvenes? Profe, ¿Sí? profe, Sí. yo tengo, bueno, me surgió una duda con la lectura. Igual al ver lo que usted comentaba al respecto, estoy de acuerdo en que el ajuste de México al Telecán no fue suave, sino siento que más bien fue un ajuste directo y profundo y a lo mejor hasta permanente. Entonces, porque ya había muchos precedentes, fue como el resultado de varios precedentes, y tan así que nos llevó a la crisis del 94. Y creo que más bien, más que un ajuste suave, se pudo sentir como algo no tan agresivo, solo porque la oposición a lo mejor al Telecán aquí en México no fue, o más bien fue relativamente discreta tal vez, o moderada. Pero la duda que me surgió al leer todo eso fue que eh, en algún momento cree que podamos regresar al nacionalismo, que, bueno, a una política un poco más nacionalista, ya estando establecido el Telecán. Por eso decía que a lo mejor era permanente, pero quiero saber si habría alguna posibilidad de a lo mejor regresar antes del Telecán. Mira, pues yo tengo escritos desde antes de que México entrara a avanzar las negociaciones. Ya yo tengo escritos en contra del Tratado de Libre Comercio antes de que se firmara, ¿no? La bronca es que en este país la prensa no busca al académico, la prensa busca al político, ¿no? Y los políticos no saben un carajo, ¿no? Con muy pocas excepciones. Pero repito que las universidades o varios economistas de las universidades públicas, sobre todo, escribimos en contra del tratado, escribimos, ¿no? Qué sé yo, mi segundo libro, que salió, ¿en qué año? Salió en el 90, se titula Liberalización e Inestabilidad Económica en México, ¿no?
donde hablo justo de cómo las políticas de apertura comercial, o sea, criticando el GATT, las políticas de libre movilidad de capitales, que empezó en el 89, las políticas de austeridad fiscal, de más mercado, menos Estado, estaban generando un contexto de inestabilidad, ¿no?, en la economía mexicana. Y recuerdo que un profesor muy connotado ahí de la Facultad de Economía fue comentarista de ese libro, repito, salió publicado en el 91, y me dijo, ¿a qué economía te refieres? ¿No? Porque la economía mexicana está muy bien, ¿no? Ahí de los economistas ahí que aplaudían las políticas económicas de Salinas de Gortari, ¿no? De que estaban negociando el Tratado de Libre Comercio, de que habían logrado la austeridad fiscal a través de la venta de empresas, que con eso se pagó la deuda y por lo tanto así salieron las finanzas públicas, ¿no? Pero así fue el comentario, que me dice, ¿a qué economía te refieres? Porque México está muy bien, ¿no? Y ese profesor se llama Clemente Ruiz. Pero bueno, sí, ahora, esta pregunta que dices tú de que si podemos regresar a las etapas anteriores. Yo he venido escribiendo últimamente que la crisis actual va a llevar a replantear el proceso de globalización en el cual estamos. Y de hecho, ¿no?, lo hemos estado viendo en estas clases. Yo lo tengo también en este libro del ocaso de la globalización. Y también vamos a ver en un capítulo, pero en el libro del ocaso de la globalización señalo la importancia del Brexit, o sea, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuestionando, es un cuestionamiento a la apertura comercial, cómo Inglaterra está perdiendo manejo soberano de política económica, porque la Unión Europea le exigía austeridad fiscal, una serie de medidas que le impedían el manejo soberano de la política económica, ¿no? Y luego también está el planteamiento de Trump, que también tengo otro libro analizando la política económica de Estados Unidos con Trump, justamente cuestionando el libre comercio. No obstante que ellos por décadas impulsaron el libre comercio, al ser perdedores, reculan, ¿no? Y sueltan políticas proteccionistas para proteger la parte productiva, incrementar el empleo. Y luego la crisis actual, repito, va a llevar a varios países a tratar de asegurar el abasto interno de insumos estratégicos para no depender de las importaciones y cubrirse ante eventuales pandemias que vengan de nuevo a frenar los procesos productivos y que se traducen en desabasto y demás. Y luego los mismos problemas de desempleo que están presentes a nivel mundial. En toda crisis siempre se reacciona por parte de muchos países con políticas proteccionistas para preservar la planta productiva y generar condiciones de empleo, porque la gente lo demanda, ¿no? Entonces tienes que proteger la planta productiva para generar condiciones de empleo interno y también impulsar condiciones de crecimiento, y luego más en un contexto donde no hay viabilidad de incrementar exportaciones por la misma desaceleración de la economía mundial. Entonces los países tienen que volcarse a tratar de crecer en torno al mercado interno, y crecer en torno al mercado interno requiere revisar las políticas de apertura comercial para evitar filtraciones de demandas e importaciones. Entonces, repito, yo no tengo la menor duda, ¿no?, de que se tiene que replantear el modelo, y países que no lo replantean como el nuestro, pues más mal nos va a ir, carajo, como lo estamos viendo, ¿no? Aquí en este país no hay política monetaria, no hay política fiscal en favor del crecimiento, no hay política industrial para avanzar en la sustitución de importaciones, no hay política agrícola en igual sentido, y hasta que la gente salga a las calles y demande cambio de rumbo, ¿no?, que ya está aconteciendo en varias partes, ¿no? Sí, porque tú no puedes seguir con modelos económicos fallidos. Somos perdedores del libre comercio. O sea, debemos tener menos industria, menos crecimiento, menos empleo, menos salarios. No puedes seguir instrumentando políticas de austeridad fiscal, porque ¿cómo vas a contrarrestar la caída de exportaciones o la caída del consumo de inversión privada?
Entonces, yo por eso siempre insisto, jóvenes, de que en serio, si están en la carrera de economía, tienen que ser buenos economistas y para ello hay que estudiar bastante y saber en qué línea teórica encaminarse, ¿no? Y no seguir con más de lo mismo. De acuerdo, profe, gracias. ¿Alguien más? Profesor, en el texto dice que después de la ley de 2006, cuando hay un déficit presupuestario se debe de decir el número de ejercicios en el que el déficit será eliminado. ¿Este número de ejercicios cómo se calcula? Pues son en los presupuestos anuales, ¿no? O sea, ¿cuál es la noticia que sale hoy en los periódicos? El Fondo Monetario Internacional dice que México va a equilibrar sus finanzas públicas en el 2021, ¿no? O sea, un poco diciendo que va a permitir que México tenga déficit hoy en día, en el 2020, pero que en el 2021 tiene que trabajar con austeridad fiscal, otra vez, ¿no? Por favor. ¿No? Sí, son ejercicios presupuestarios que son anuales, güey. ¿No? Ok, gracias. Yo, profesor, tengo una duda. Respecto a esto, cuestión de replantear el modelo económico y como usted lo mencionó, sería viable, bueno, sería viable seguir el modelo de algunos países asiáticos, aún considerando el desarrollo desigual de los distintos sectores de la economía, o sea, del sur del país y del norte. Mira, la cuestión es, pues sí, o sea, ¿por qué los países del sudeste de Asia han crecido? Y repito, y estaban peor que nosotros, ¿no? Estaban peor que nosotros. En el 54, México, el ingreso per cápita de México era 4 veces el ingreso per cápita de Corea del Sur, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿O dónde hemos estado en las últimas décadas, no? Entonces, ellos crecieron justo porque tuvieron política industrial. En México hubo política industrial, pero hay diferencia entre la política industrial de Corea del Sur y la nuestra. Aquí se protegió, se dieron subsidios, créditos baratos para impulsar el proceso de industrialización, la industria creció, pero protegida, ¿no? Y eso no se tradujo en crecimiento de productividad, no se tradujo en incremento de exportaciones, porque la rentabilidad estaba asegurada por el mercado interno. Entonces no hubo preocupación por parte de los industriales de incrementar productividad, competitividad para incrementar exportaciones. A diferencia que en Corea del Sur, las políticas de subsidio, de créditos baratos, estaban condicionados a resultados de productividad, de competitividad y de incremento de exportaciones. Entonces, la empresa que recibía esos subsidios, esa política, si no cumplía, era sancionada, ¿no? Entonces, de ahí que, repito, los resultados fueron diferentes allá y acá. Todo sector, o sea, requiere de política de subsidios, ¿no? El sector agrícola, el sector industrial, ¿no? Y resulta que en los tratados de libre comercio, pues ya no puedes instrumentar política industrial, no puedes instrumentar política de subsidios. Es más, y en el TMEC ya no puedes utilizar el tipo de cambio como herramienta competitiva, ¿no? Porque también los países del sudeste de Asia utilizaban el tipo de cambio competitivo justo para impulsar más sus exportaciones, frenar sus importaciones, para impulsar la producción interna con mayor valor agregado nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo, repito, se ha institucionalizado todo en favor del neoliberalismo, en favor del libre comercio, en favor de no tener política industrial, política agrícola que no puedes subsidiar, ¿no?, a la producción nacional? Tienes que dar un trato similar a las empresas transnacionales y a las empresas nacionales. Estás obligado a trabajar con las tasas de interés para que el que no se vayan. Estás obligado a trabajar con la austeridad fiscal justo para asegurar las condiciones de baja inflación y estabilidad del tipo de cambio. Entonces, lo que México tiene que hacer es retomar el manejo soberano de la política económica, ¿no? Se ha venido planteando en Europa desde hace años, ¿no?, que muchos países tienen que dejar, la Unión Monetaria Europea tiene que dejar el euro
¿Para qué? Pues para regresar su propia moneda y poderse financiar con ella, para poderla devaluar, para poder tener política fiscal en favor del crecimiento productivo, en favor del empleo. Igual México. México tiene que retomar el control de la moneda, el control del Banco Central, para financiarse con la moneda en favor de lo productivo, en favor del empleo. Y tiene que regular el movimiento de mercancías y capitales para no tener que trabajar con alta tasa de interés para que el capital venga y no se vaya, ¿no? Para poder retomar el manejo soberano de la política fiscal en favor del crecimiento. Y eso pasa por decisiones políticas, ¿no? que ese, no sé, 52% que se sacó en las elecciones del 2018, ni siquiera le pasa por la mente a la gente que preside este país, carajo, ¿no? Cambio de rumbo, ¿no? Hasta que la gente salga a las calles. O sea, las decisiones políticas se logran a través de cambio de correlación de fuerzas. Y el cambio de correlación de fuerzas se manifiesta en las calles. Que la crisis actual se va a seguir profundizando y que va a llevar a la gente a las calles a demandar cambios de rumbo, no tengo la menor duda, ¿no? Aquí y en muchos lados del mundo, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más? Jóvenes, Tengo una duda. ¿sí? ¿Usted considera que es mejor quitarle la autonomía al Banco Central o solo implementar un objetivo dual con pleno empleo e inflación? Mira, yo empezaría con lo segundo, ¿no? Con modificar la Constitución para introducir esos objetivos, ¿no? Que aparte de la estabilidad del poder de compra de la moneda se introduzca alto empleo, crecimiento económico. Sí, que si planteas ahorita que no la autoridad central, más se te va el capital, carajo, ¿no? El gobierno populista, otro Chávez, o qué sé yo, otro Maduro, ¿no? Va a llevar a la inflación, el gobierno quiere el control de la moneda para gastarla, ¿no? En sus actividades políticas, populistas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay que ir por pasos, ¿no? Y lógico, sería un logro tremendo que se aceptara el cambio constitucional aparte de la baja inflación, se introduzca alto empleo, crecimiento económico, ¿no? Sí, Claro. gracias, profe. Sí, que el capital financiero sigue siendo muy poroso, sigue siendo muy poderoso, ¿no? O sea, si Roosevelt en el 33 instrumentó las políticas del New Deal, de subordinar lo financiero a lo productivo, al pleno empleo, fue porque el sector financiero había caído en una crisis tremenda, ¿no? Y que va a caer aquí, no tengo la menor duda, ¿no? Sí, pues el mismo presidente de la Asociación de Bancos de México reconoció hace semanas de que dejaron de percibir 1 billón de pesos por la postergación del pago de la deuda de las empresas que llegaron a renegociar con el banco, ¿no? Y resulta que siguen las empresas sin tener condiciones de pago y van a seguir igual el próximo año, carajo, ¿no? Porque con esta política económica no van a tener condiciones de ver incrementar sus ingresos, ¿no? En la magnitud necesaria para cubrir el pago de su deuda. ¿Qué más, jóvenes? Profe, no tuve la oportunidad de preguntarle el lunes, pero vi un tuit suyo sobre Porfirio Muñoz Ledo, o sea, y quería preguntarle por qué cree usted que su reaparición en la vida política sería algo bueno para este país. Mira, yo lo conozco desde hace años
Y de hecho, mi libro más reciente se lo dediqué a él. En la dedicatoria dice al diputado Porfirio Muñoz Ledo, el mejor político mexicano de los últimos 50 años. Y hubo gente que me criticó que por qué no se había dedicado a López Obrador, porque no lo considero el mejor político mexicano a López Obrador en absoluto, ¿no? Porfirio es una persona muy brillante, muy, muy, muy brillante. No hay político mexicano tan brillante como él, en serio, en los últimos años. Y a pesar de su edad, repito, sigue su lucidez tremendo, tremendo, ¿no? ¿Por qué lo apoyo? Ahí lo digo en Twitter, ¿no? Porque él no se subordina al presidente, lo ha venido criticando. Él sí tiene visión estratégica, ¿no? Él debió haber sido presidente. Él estaba en la final, López Portillo y él, ¿no? Y Echeverría optó por López Portillo, ¿no? Y de hecho lo que hace López Portillo una vez que llega, lo manda a Naciones Unidas, ¿no? Embajador de México en Naciones Unidas. En este país, los políticos temen a la gente inteligente, ¿no? Y justo su inteligencia es lo que lo llevó a no ser el presidente de México, ¿no? Porque lógico, si él hubiera sido presidente, hubiera hecho cosas mucho mejores que lo que hizo Echeverría y muchos otros, ¿no? Los presidentes que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, y luego repito, ¿no? También tenía enemigos, ¿no? Dentro del propio sistema, justo por su brillantez. O sea, que fue lo que también hizo Miguel de la Madrid cuando llegó, ¿no? Pues lo tenía totalmente relegado, ¿no? Miguel de la Madrid, un vato chato, ¿no? Y el otro brillante. Entonces fue hasta que rompieron con el PRI, o sea, Porfirio y Cuauhtémoc. Y considero que, o sea, que haría buen papel en Morena. Yo no soy, repito, yo no estoy en Morena, no estoy en ningún partido político, ¿no? Pero frente a Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado, un cabrón neoclásico del ITAM, ¿no? Que se pone de tapete con, con López Obrador y es el brazo derecho de Ebrard. Lo que dice Porfirio es totalmente cierto. Este vato trabajaría, Mario, de llegar en el sentido de configurar el próximo diputados ahí que se van a elegir el próximo año y 15 gobernadores en la perspectiva de apoyar la candidatura de Ebrard para el 2024, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es la crítica y las ideas que usted comparte con él? ¿Qué es lo que él puede aportar en este momento? Mira, es una persona, Porfirio, que, repito, la inteligencia es muy importante, ¿no? Es un cuate que está por la democracia, ¿no? Que él se ha opuesto, ahorita es diputado, ¿no? Fue presidente en la Cámara de Diputados en el primer año, y él estuvo en contra de un montón de iniciativas que mandó Hacienda y que mandó López Obrador al Congreso, pero yo lo discutí con él, ¿no? Tengo amistad con él, y él se disciplinó, ¿no? Que si yo, cuando se discutió la cuestión esta de los afores, él, en el programa de televisión que tiene, él había tenido 4 programas en contra de las afores, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, Porfirio, ¿cómo fregados vas a aceptar que esa iniciativa pase, ¿no? Una iniciativa que Ursúa mandó en enero del 2019, donde se le da manga ancha a las afores para que inviertan en los mercados financieros internacionales. Dijo, no, yo estoy totalmente en contra de ello, ¿no? Dije, bueno, frénalo.
conozco que yo como presidente, dije, con mayor razón, carajo, tienes todo el poder ahí en el Congreso para frenarla, ¿no? Y entonces él optó, cuando se votó, no ir, ¿no? Y entonces le dije, no, Porfirio, lo hiciste mal, carajo, ¿no? Y, y entonces, pues sí, hasta que ya finalmente ya ha tomado decisiones totalmente en contra del gobierno, porque ya o sea, pasó a cuestionar toda esta cuestión de que México o mandara la Guardia Nacional al sureste para frenar la migración. Entonces él dice, bueno, pues México está subordinándose a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y él ha venido, repito, cuestionando y seguirá cuestionando aquellas medidas que considera que van en detrimento del país, ¿no? Varios de mis artículos estos semanales que yo escribo los recomienda en su red, ¿no? O sea, que está de acuerdo conmigo, ¿no? Y repito, y trataría de llegar él, pues lógico, de poner candidatos más abiertos, ¿no? Menos subordinados a las líneas actuales que están instrumentándose en el Ejecutivo, ¿no? En la perspectiva de que, pues lógico, de poder salir de la problemática en la cual estamos. Gracias, profe. Bueno, ya son las 10:28 y en la próxima clase es el capítulo 1, tengo entendido, del libro El ocaso de la globalización. Sí, ¿verdad?